Analizando la actualidad, qué mejor que hacerlo con el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, a quien ya saludamos. Presidente, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, quedan 10 días para el 18º Congreso de su partido. ¿Qué espera del mismo una vez que está claro que Rajoy va a volver a ser reelegido presidente? Hombre, pues lo que espero es que por fin en España hay un partido cohesionado, un partido sólido, un partido que tiene un proyecto para nuestro país y un partido que no va a hablar de los temas de la organización, sino que va a hablar de los temas que le interesan a los ciudadanos. Lo que espero, por lo tanto, es que a partir de este fin de semana próximo, pues tengamos un partido que el único objetivo sea pues los intereses de nuestro país, nada más. No vamos a perder el tiempo en hacer comentarios internos, sino que vamos a invertir nuestro tiempo en diseñar la España del año 2020 y siguientes. Ese es lo que espero y lo que estoy convencido que vamos a conseguir. Señor Feijóo, del debate interno que hay en algunas federaciones o asociaciones de su partido, como por ejemplo la madrileña, ¿usted qué es más partidario? ¿De un congreso que sea con compromisarios o con el voto abierto de los militantes? ¿Usted qué prefiere? Pero usted, en España tenemos un sistema electoral desde siempre muy claro, ¿no? Es que los ciudadanos votan a los concejales y los concejales eligen al alcalde, los ciudadanos votan a los parlamentarios autonómicos y los parlamentarios autonómicos eligen al presidente de la comunidad, los ciudadanos votamos a los diputados y a los senadores y el Congreso de los Diputados elige al presidente del gobierno. Esto ha funcionado así y va a seguir funcionando así, supongo que durante muchas décadas, ¿no? Me parece que es un buen planteamiento, lo hemos hecho siempre, ¿no? Lo hemos hecho siempre en muchos países que lo que hacen es votar todos en urna para elegir a nuestros representantes y a estos darle la competencia para entre ellos elegir al presidente que preside a todos. Esto ha venido funcionando, está funcionando, no ha causado ningún problema. Hay otros sistemas en los cuales los militantes votan directamente. Bueno, yo la experiencia que he tenido, igual que cualquier español, es que esto en el Partido Socialista Obrero Español le ha causado bastantes más problemas que buenas soluciones y bueno, después hay otros mecanismos en los cuales hay otros partidos pues que solo se presenta uno, pero dicen que hay primarias, hay otros que dicen que es el partido más abierto, pero sin embargo hay un buen lío interno, mayúsculo lío interno en ese Congreso. En definitiva, verá usted, yo me he presentado en Galicia para ser presidente y sustituir al presidente Fraga, nos presentamos 4 candidatos, votó toda la militancia que quiso fue a votar. Esa militancia eligió las listas de los compromisarios de cada uno de los 4 candidatos y las listas que ganaron, compromisarios en este caso que me apoyaban, pues posteriormente me apoyaron en el Congreso y soy el presidente del partido desde el año 2006. En fin, bueno, este es un sistema que le puedo asegurar, está testado, funciona y da seguridad. Bueno, de momento está claro entonces qué es lo que usted prefiere. Sobre el secretario o secretaria general, señor Feijóo, usted dijo ayer que en otras épocas se ha compaginado perfectamente este cargo con ser ministro del gobierno, para luego matizar que el partido es algo importante, dijo, y que requiere mucha dedicación. Sin ánimo de decirle a Mariano Rajoy lo que tiene que hacer, señor presidente, ¿cree que Cospedal puede hacer bien las dos cosas a la vez, si así lo considera Rajoy? Pues mire, yo he dicho todo eso y empecé, y siempre lo digo porque es que creo en ello profundamente, ¿no? Lo que no podemos es decirle al presidente que vamos a elegir, que no puede tener la autonomía y la competencia indelegable de elegir a su número 2. El presidente tiene que poner una persona con la que se entienda, en la que comparta los criterios fundamentales de la organización y en la que lleve el día a día las relaciones entre el presidente del partido, presidente del gobierno y el partido. Y en consecuencia esa es una competencia indelegable del presidente, sin ninguna duda, y a partir de ahí pues se traduce todo en una serie de obviedades. Quien tiene que elegir el secretario o la secretaria es el presidente del gobierno, el partido es mucha tarea, es mucho compromiso, es mucho contenido, hay fórmulas distintas. Puede haber un secretario general que delegue en compañeros, puede haber un secretario general que asuma más directamente las competencias, pero es evidente que este partido, el primer partido de España, es un gran partido y tiene una serie de contenidos y de obligaciones explícitas, ¿no? Y añado, y quiero volver a hacerlo, nadie puede discutir que la secretaria general actual es una persona que ha trabajado y se ha dejado muchas horas, muchos disgustos
por supuesto también muchos éxitos durante este tiempo, ¿no? El resumen del resumen, verá usted, yo he tenido la posibilidad de elegir al secretario general cada vez que me he presentado a un congreso y lo he ganado, y entiendo que el presidente Rajoy es el que tiene la posibilidad de tomar esa decisión. Bueno, una causa más del Congreso, señor presidente. Son más de 4.500 enmiendas las que se han presentado, las que se van a discutir en el próximo mes de febrero. Una destaca por encima del resto y es la de la maternidad subrogada, más conocida como el vientre o los vientres de alquiler. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Está a favor o en contra? Pero eso es una cuestión que está encima de la mesa. Está encima de la mesa porque hay españoles, hay españolas que lo están haciendo. Es verdad que lo están haciendo fuera de España, porque no tenemos legislación aquí y en consecuencia no está regulado. Y creo que este partido, que es un partido que ha de buscar soluciones a los problemas que plantean los ciudadanos, pues es consciente de una serie de consideraciones. La primera, que España es uno de los países más envejecidos de Europa, que la edad media de un español supera los 43, 44 años, que tenemos un problema de envejecimiento y un problema demográfico estructural. Por darle un dato, en Galicia hasta la década de los 80 nacían 40.000 niños, niñas cada año. Ahora están haciendo a la mitad, 20.000. Que llevamos 8 comunidades autónomas trabajando en un plan demográfico, 8 comunidades autónomas de España, que ahora el gobierno va a hacer una estrategia nacional contra el envejecimiento, con el problema demográfico, una estrategia nacional para parar el problema demográfico que tenemos. Que esto ya lo han hecho los países nórdicos, lo ha hecho Francia hace mucho tiempo. En fin, que tenemos un problema enorme de envejecimiento poblacional. Eso afecta a las pensiones, afecta a los servicios públicos, afecta a la propia viabilidad del Estado. Y siendo todo esto así, yo creo que este asunto debemos de reflexionar sobre él para regularlo. Y no puedo ampliar nada más. ¿Por qué? Porque a aceptar que esto es un asunto que debemos de debatir y que simplemente en el Congreso podemos acordar el que se debata, es un avance que en mi opinión sería razonable plantearse. Yo es lo que le puedo decir, es un asunto muy complejo, sí. Es un asunto de extraordinaria dificultad, es un asunto novedoso, es un asunto que bordea determinados principios éticos, por lo tanto es un asunto complejo, pero que está encima de la mesa, y los asuntos que están encima de la mesa, en mi opinión, deben de abordarse para reflexionar y posteriormente regular. Pero, perdone que insista, señor presidente, pero ¿no cree que el hecho, por ejemplo, del deseo de tener un hijo a toda costa por parte de una pareja, o el hecho de ayudar a luchar contra el envejecimiento, ese problema demográfico que tiene nuestro país, España, eso no se puede fomentar la natalidad o hacer otro tipo de medidas? ¿Y que eso usted cree que está por encima de la dignidad de la mujer, a la cual con el vientre de alquiler se le convierte en una especie de fábrica para crear niños ajenos? ¿No cree que hay otras políticas más allá de discutir y aprobar esto en última instancia? No, sin duda que hay otras políticas, por supuesto que hay otras políticas. Así no vamos a solventar el problema demográfico, por supuesto que no. Digo que es un planteamiento que intenta aceptar un problema evidente que durante mucho tiempo la izquierda española nunca quiso hablar de ella. Cada vez que hablábamos del problema demográfico se consideraba que eso eran planteamientos pues de una derecha antigua y que lo progresista era no preocuparnos por eso, y ahora claro, ahora tenemos este problema y es un problema que nos afecta a todos. No digo yo que este asunto sea el asunto que vaya a solventar los problemas de natalidad, lo que sí digo es que este es un asunto que en una serie de países ya está regulado. Esto es un asunto que unos ciudadanos españoles pueden, yéndose a Estados Unidos o a otros países, pues tener un hijo por este método, y lo que quiero trasladar es que creo que debemos de hablar de esto. Si el hablar de esto es para decir que no nos parece razonable, no debemos de plantear este supuesto, no debemos de aceptar en España este derecho de las personas para intentar tener un hijo cuando no pueden tenerlo ellos, esa es una conclusión. La otra conclusión es: vamos a aceptar este derecho, pero vamos a regularlo en circunstancias excepcionalísimas, en circunstancias en las que sea imposible que la mujer que pretende tener un hijo pueda tenerlo, porque no pueda, por problemas
de salud no pueda ser madre. Vamos a ver cómo regulamos la autorización de esa posible madre. En fin, todo este tipo de cuestiones no es un tema como para enfocar en un congreso de un partido, ¿no? Es simplemente para decir, oye, vamos a hacer un foro de reflexión para ver si regulamos esto, pudiendo llegar a la conclusión de que no nos parece razonable o a la conclusión de que sí nos parece en estos supuestos excepcionales. Yo creo que ese foro de debate está encima de la mesa, está en alguna parte de la sociedad, no digo yo que sea mayoritaria, pero sí está actualmente en una parte de la sociedad española. Bueno, señor Feijóo, ¿qué le parece el presidente Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos? Lo decimos porque lleva 10 días en el cargo y hay una extraña y curiosa unanimidad de todos los partidos políticos españoles en la condena a su gestión. ¿Qué impresión le merece el presidente norteamericano? Bueno, pues en primer lugar que los demócratas han perdido las elecciones, que la señora Hillary Clinton ha perdido las elecciones en Estados Unidos y en consecuencia las ha ganado el otro candidato, que es el señor Trump. Por lo tanto, es el presidente electo, es el presidente elegido, el presidente que ya está pues ejerciendo sus competencias por la mayoría de los estadounidenses. Primer planteamiento, los Estados Unidos ha elegido al señor Trump como presidente de su país. Creo que no es un tema menor, es un tema importante. Segundo, hay una serie de decisiones del señor Trump pues que rompen los planteamientos de anteriores presidentes de los Estados Unidos, algunas de ellas. Hay otras que no, que se dan como nuevas y sin embargo pues ya se estaban analizando e implementando por otros presidentes. Por lo tanto, yo lo que creo es que debemos de atender con mucho interés todas y cada una de las decisiones. Plantear una economía proteccionista, aislar la economía norteamericana del resto de las economías, creo que es una decisión preocupante. Valorar positivamente la salida del Reino Unido de la Unión Europea, creo que es una decisión que como europeo me parece también preocupante. Por lo tanto, este tipo de cuestiones, lógicamente, pues nos preocupan y lo que nos tiene que, además de preocupar, nos tiene que ocupar, y es que tenemos que contactar pues cuando hay embajador norteamericano y también a través del Ministerio de Exteriores, un país que siempre ha tenido muy buenas relaciones, que es Estados Unidos-España, España-Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver, vamos a orientar, y hay algunas decisiones que como europeos y como españoles nos preocupa. Que esas decisiones sean firmes o que sea simplemente algunas posibilidades de que se formalicen, bueno, hemos de verlo, ¿no? Todavía no conocemos cuál es su relación con la Unión Europea, ni su relación con la OTAN, y qué le pide a los europeos que hagamos en la OTAN. Todo ese tipo de cosas son comentarios. De momento no tenemos ninguna decisión concreta. Bueno, lo veremos. Wait and see. Está bien que usted por lo menos le dé esos 100 días legítimos que tiene todo gobernante y que no le condene de antemano. Un par de asuntos más, señor Feijóo. ¿Va a haber o no va a haber referéndum sobre la independencia en Cataluña este año? Lo digo porque el gobierno central ha dicho que no, pero desde el separatismo catalán hoy su portavoz ha dejado claro que sí, e incluso plantean adelantarlo de septiembre a mayo. ¿Qué opina? Pues que no puede haber, porque España es un Estado de Derecho y ningún presidente autonómico tiene ninguna competencia para hacer un referéndum. El señor Puigdemont tiene las mismas competencias que yo para hacer un referéndum, y que es ninguna. Y por lo tanto, de la misma forma que yo no puedo hacer un referéndum en Galicia, él no puede hacer en Cataluña, ¿no? Eso se entiende bien, ¿no? Por lo tanto, no puede haber un referéndum en contra de la ley, de todas las leyes. En primer lugar, del Estatut de Cataluña, ¿no? Y de la ley suprema y de la ley de leyes, que es la Constitución española, de donde nace el resto del ordenamiento jurídico, y especialmente la ley orgánica que aprueba el Estatuto de Cataluña nace de la Constitución. Y el artículo 2 de nuestra Constitución es muy claro, y por lo tanto impide cualquier tipo de decisión al respecto. ¿Por qué se dice esto ahora? Bueno, porque la huida hacia adelante continúa, ¿no? Hemos conocido hace unos días que un senador de Esquerra Republicana de Cataluña pues sabe los jueces que son independentistas y los que no, saben los ciudadanos que pagan los impuestos en Cataluña y saben cuáles son y lo que pagan. Y claro, este tipo de cuestiones es de un escándalo político, jurídico, de tal tenor que lo que se trata ahora pues es de aprobar los presupuestos de la Generalitat, decir a la CUP todo lo que quiera la CUP quiere el referéndum, y el gobierno está en manos de estos
partidos soberanistas e independentistas, ¿no? Y en vez de pues decir la verdad a los catalanes, pues en mi opinión sigue el engaño, sigue el oído hacia adelante y sigue la agitación de banderas y la activación de emociones en contra de los intereses, en primer lugar, de los intereses de los ciudadanos de Cataluña y en segundo lugar, del conjunto de los intereses que conformamos nuestro país, que es España. Pues ha quedado clarísimo. Don Alberto Núñez Feijóo, muchísimas gracias por haber atendido a las cámaras de El Gat al Agua, presidente de la Xunta de Galicia, y muy buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias a ustedes.